Este es mi escenario. Este es el corazón donde nacen las historias. Bienvenidos a El Autor y sus libros, un canal visto a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasaría si en algún momento tú sientes que hay tantas dudas y preguntas sin resolver y que no hayas una manera de cómo encontrar o cómo decidir las respuestas que a veces te das o las respuestas que la vida diaria te está dando? Soy Reina Gracias, Rodríguez y nos encontramos en El Autor y sus libros, un canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y como internacionalmente estamos hablando, hoy estamos directamente en República Dominicana. ¿Por qué? Porque de ahí es nuestro invitado. Nuestro invitado es un poeta y escritor. Su nombre es Juan Colón, al cual le doy la mejor de las bienvenidas. Juan, bienvenido. gracias, muchísimas gracias, Reina. Para mí es un placer inmenso comunicarme contigo, con tu audiencia y decirte que acá en la República Dominicana somos muy admirador del pueblo mexicano, ¿eh? México, en términos sentimentales, es una especie de segunda patria para nosotros. Tenemos de verdad tantos amigos dominicanos que que lo sentimos propio y es una relación tan inmensa que sí, decimos, esto es una comunidad universal que nos atrapa a todos y agradezco tus palabras. Juan Colón, ¿qué es la luz cuando todo aparece oscuro? Que esto es realmente de lo que vamos a hablar en tu libro, El milagro de la luz. ¿Y qué significa realmente un milagro? Hoy lo vamos a descubrir contigo. Bueno, pues el milagro yo creo que el gran milagro es el amor. Y la luz en América Latina, el área del Caribe, desde que despertamos estamos con el abrazo del sol, de una vegetación exuberante, y entonces la luz viene siendo como esa parte que nos despierta, que nos mantiene con esa alegría viva. En el año, por ejemplo, 2004, esa institución que evalúa a los países, el nivel de felicidad por el mundo, escoge a la República Dominicana en ese año como paradigma de felicidad. Y yo creo que tiene que ver mucho precisamente con ese milagro de la luz, del amor, de esa cercanía. República Dominicana es un país muy hospitalario y entonces mantenemos ese calor humano. Y pienso que de ahí viene mucho, digamos, la raíz de este libro, que es el milagro de la luz, la empatía, la necesidad de sentirnos abrazados por nuestro semejante. Eh, si hay un milagro en la vida, y hay muchísimos milagros, todos están indisolublemente unidos al amor con que hacemos las cosas, el amor por el arte, el amor por todo lo que nos rodea, por los seres humanos, por nuestro medio ambiente. Amor. Pienso que si esa palabra predominara en el mundo, más allá de la semántica, sino en el corazón de cada ser humano, pues no habría guerra y probablemente ni siquiera hambre, porque producimos en el mundo mucho más de lo que necesitamos y sin embargo hay tantas personas pasando necesidades, todo tipo de necesidades en el mundo y tiene que ver necesariamente con esa ausencia, yo digo, de solidaridad y de amor. El milagro de la luz tiene una carga muy introspectiva. ¿Hubo algún momento o alguna experiencia en tu vida que dio origen a este gran libro? Pues mira, digamos que el milagro de la luz en principio recoge una antología de mi poesía. Pero te cuento por qué lo del milagro. Yo publiqué mis primeros libros de poesía hace unos 35 años
uno que se llama No puedo callarme, Raíces de mi alma, un libro de relatos titulado Giocondo mío. Y luego yo soy autor del libro de texto de historia universal y de geografía universal para uso en la República Dominicana. Y de una vez publicado, por eso es un libro del adolescente, el que adolece, el que no tiene, digamos, todas las herramientas. Entonces hice un silencio total y dejé de publicar, pero seguía leyendo permanentemente, siempre con aquello de que el arte de escribir es el arte de leer, y publicaba en mis redes sociales con una cierta frecuencia, y entonces un buen día me contactan desde Italia y me invitan a leer mis poesías en un castillo. Y bueno, llegamos a ese castillo, eso fue en la zona de Valle de Aosta, en Italia, y sentimos que, bueno, se leía en español e italiano, y sentimos esa conexión con el público italiano que el editor dijo, no, no, vamos a hacer una selección. Y entonces el equipo que me invitó decidió hacer este libro. Hay un poema titulado Tú no eres la luz, y cuya frase final entonces ellos lo tomaron con el título, como título de este libro, El milagro de la luz. Y si te cuento, Reina, creo que sí, que hizo milagro, porque la poesía, todos sabemos, digamos, el nivel de apreciación que la gente le tiene. Sin embargo, tuvimos que hacer un gran periplo por Venecia, en Roma, en Milán, por ejemplo, en Roma no estaba, no habíamos planificado ir, y nos llamaron de un hotel 5 estrellas para que el libro se pusiera en circulación también allá y que hiciéramos ese digamos, recital. Y bueno, visitamos unas 5 o 6 ciudades en ese momento, y yo pienso que ahí está el milagro, o sea, cómo tuvo tanta demanda en cada lugar donde íbamos, y además lo que impulsó. ¿Qué cosa impulsó? Bueno, que en este momento había un concurso en Milán de poesía, y yo viendo cómo los italianos habían asimilado mi poesía, el entusiasmo con que la recibían, entonces decidí participar en ese concurso con tan buen resultado que de más de 300 autores, más del 90% de italianos, y, y evaluado por unos 6 jurados de diversas universidades de Italia, mi libro gana, no el milagro de la luz, sino Le Mani del Silencio, Las Manos del Silencio, ganó el primer lugar de poesía Ciudad de Milán en el año 2022, siendo hasta ahora el único latinoamericano en ganar ese premio en esta ciudad. De modo que creo que sí, que el milagro se produjo en ese sentido. Solo fue un proceso que se fue dando, ¿ah? Yo creo que a veces no sabemos cuánto alcance puedan tener las palabras y en este caso lograron tener esa conexión profunda que hay. Y ahorita hablabas de todo este movimiento, todos estos cambios positivos del milagro de la luz, cómo llegó este libro, pero la poesía para muchos puede ser difícil de leer o de entender. ¿Cómo podemos en algún momento que dices tú, hay algo que no le entiendo? Es tan profundo, pero no le entiendo. ¿Qué nos dirías para poder hilar que todos tuviésemos esa oportunidad de fácil acceso al entender lo que es la poesía? Porque aparte hay diferentes tipos de poesía. Sí, sí. Bueno, te confieso, Reina, efectivamente, tú dijiste una palabra clave. Hay diversos tipos, una variedad, una amplia gama de enfoque poético, pero yo te diría, y entonces tú te encuentras con poemas que yo que soy poeta tampoco lo entiendo. ¿Eh? En todo caso, mi poesía tiene una característica, es que guarda contenido y forma.
Y te diría también que el arte, más allá de entenderlo, lo más importante es que te toque. Tú puedes ir a escuchar, a mí, por ejemplo, me encanta la ópera y puedo escucharla en cualquier idioma. Obviamente, básicamente la ópera, digamos, está en idioma italiano, pero más allá de que tú entiendas el italiano o no, hay una, el arte te toca. Tú escuchas una sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, yo cierro los ojos para escucharla. Y llega un momento que en esa parte coral me provoca llanto, me provoca una emoción que no puedo sino expresarlo en lágrimas. Y entonces esa es la belleza del arte. No necesariamente hay que entenderla, pero sí hay que sentirla. Aquel libro que te toque, que tú sientes que emocionalmente está contigo, pues ahí está la obra. Ese libro léelo, ese libro quédate con él. Y el arte es así. Te cuento, por ejemplo, la primera vez que fui a Italia, precisamente, fui a la Capilla Sistina, hace muchos años de eso, y bueno, yo había escrito ya mi libro de Historia de las Civilizaciones, que es un libro de texto, pero lo había escrito desde la biblioteca, encerrado, sin conocer, sin haber ido nunca a Italia y conocer, por ejemplo, el Renacimiento. Y entonces cuando entro a la Capilla Sistina, que me encuentro con aquellas obras de Miguel Ángel, ese Adán, por ejemplo, Dios casi tocando el dedo con Adán y esas más de 300 obras en el techo de la Capilla Sistina, eso me tocó de manera que yo salí llorando. Entonces, más allá de entender que cada obra se refiere al Génesis y qué cosa quería decir esto con este gesto, es que me toca. Entonces, cuando el arte me toca, ya yo siento que sí, que ahí hay obra de arte. ¿Qué tan importante es esto que acabas de decir? Porque muchas de las veces escuchamos y dices tú, hay algo, no le entiendo, pero me gusta, leo. Sí, Y cuántas veces lees tanto, pero hay solamente algunas frases, algunos espacios, algunas letras que dices tú, algo resonó conmigo y tengo que subrayarlo, tengo que colorearlo, que pintarlo diferente porque es algo en lo cual está resonando. Entonces, esto es algo bien importante y dices tú, hay profundidad. ¿A qué nivel? No sé, pero llega justo en el momento y eso que acabas de decir de que cuando esté un libro y que digas tú, este me tocó, pues yo creo que sí, sí. hay que tomar lo que nos acabas de decir, léelo, Así es, sí. escúchalo porque está resonando contigo. El Milagro de la Luz es un libro que realmente viene, más que hacerte preguntas, te da respuestas. ¿Qué mensajes vamos a encontrar en este gran ejemplar? Esto es, El Milagro de la Luz es poesía esencialmente lírica, es poesía de amor, pero no lo limito solo al amor del hombre hacia la mujer, sino al amor también universal. Por ejemplo, a reivindicar el valor de la mujer como ser humano, y más que eso, eh, cómo debemos la dignidad que hay en cada mujer y cómo, creo que lo titulo Ni una menos, es un poema contra el feminicidio a propósito de que en este mes de las madres, en este mes de mayo, en la República Dominicana, en lo que va de mes, ha habido 7 feminicidios, una verdadera locura. Y entonces hay poema también de crear conciencia. El arte, eh, el arte ya de por sí solo crea conciencia, porque es la belleza, y la belleza crea una armonía. La belleza crea un estado espiritual que, por ello la importancia, digamos, de los libros y de acercarse no solo a la poesía, sino a todo lo que es arte. Cuando estamos cerca y sensibilizados por el arte, entonces somos cada vez mejores seres humanos. Después que tú escuchas la novena sinfonía de Beethoven, tiene que ser obligatoriamente un ser humano mucho mejor. Entonces, esa particularidad tiene el arte. Pero si me lo permite, Reina, hay una anécdota muy bonita que tengo
de este libro, El Milagro de la Luz. En la pandemia 2020, el gobierno de México, a través de su Ministerio de Educación, me invitó a un café literario con los estudiantes del nivel medio superior. Creo que era en sentido general, no solo con una escuela. Y fue una experiencia muy bonita. Yo leía de mis poemas. Bueno, previamente la institución le solicitó a los alumnos que buscaran de mis poemas y que conocieran previo a mi participación. Y la verdad que fue bellísimo, muchas preguntas de muchos alumnos, pero una anécdota particular muy hermosa es que 3 meses después de esa intervención mía, me escribe una joven y me dice que cómo puede conseguir el poema Ya no será febrero en mi almohada. Y tú puedes creer que yo, a partir de ese momento, no recordaba ese poema, no recordaba dónde lo tenía, y quizás en alguna medida, eh, bueno, por la forma digamos, de la imagen, de la metáfora, sí sabía que era mío, pero en ese momento me decido a buscar ese poema y justo ese poema encabeza el libro El Milagro de la Luz. Si me lo permite, te voy a leer solo bueno, aunque es un poema breve, si me permite, te leo el poema, sí. El espacio es tuyo. Gracias. Ya no será febrero en mi almohada, ni habrá en tu desayuno una ventana abierta. Yo seré lo que fui cuando estuve en tus brazos. Tú serás para siempre aquella despedida. ¿Acaso algún sueño me tome de las manos y mis dedos sean niños alegres creyendo lo cierto? Y quizás al despertar me apuñale el retrato donde están nuestras manos recreando alamedas. Volverán las orugas a desafiar el viento, las auroras a hacerle a la mañana lo que la abeja a la flor. Pero ya no habrá un perfume ni un nombre, los insomnios, donde mi sangre espera. Bueno, ese poema, pues lo rescaté gracias a ese recordatorio que me hizo esa alumna partiendo de la lectura que hice en el café literario invitado por el gobierno de México. O sea, esto no venía o no iba a estar quizás a lo mejor dentro del milagro de la luz, pero conforme pasó el recordatorio en ese café, es donde Sí. decides tú incluirlo. Sí, y no solo a incluirlo, sino que lo pongo de primero en la lista, en el libro. Digamos como un... Mira, Tributo. la poesía tiene, perdóname, Reina, una cosa extraña. Es que cuando la escribimos no siempre estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Se cuenta que Sócrates, cuenta Platón, que Sócrates estaba tirado en un árbol, en el tronco de un árbol, y que de pronto un discípulo le pregunta qué es poesía, y él se quita el paño de la cabeza y comienza a hablar, dice Platón, de lo que no sabía, y comienza a poetizar. Y naturalmente le hace un discurso hermosísimo, pero fíjate que dice Platón, comienza a hablar de lo que no sabía, porque efectivamente eh, yo no puedo, yo por ejemplo, que ya te he señalado, soy historiador, yo puedo decir, hoy voy a escribir un, un capítulo de la Revolución Francesa. Y sí, lo puedo hacer, es decir, es tener la bibliografía suficiente, el dominio del tema y el tiempo suficiente para hacerlo hoy. Ahora, yo no puedo decir, déjame intentar a escribir un poema, porque no es así. Si bien el poema exige trabajo, pero la verdad es que es el que nos toca, es el que nos llega, es
Y sin que él nos llegue, es difícil uno salirlo a buscar. Entonces tiene eso de enigma y, y ¿por qué no? Bueno, hay poetas que le llaman musa, aunque parece que es una palabra en desuso hoy día, eh, pero otros poetas, por ejemplo, le dicen duende, García Lorca le llama a eso el duende, y en fin, cada generación, hoy se habla mucho del subconsciente, los surrealistas hablan de dejar el consciente a un lado y trabajar el subconsciente. Yo no sé hasta qué punto he tratado de hacer poemas surrealistas, creo que lo he logrado, pero no creo que con la ausencia total del consciente. En todo caso, la poesía tiene esa particularidad que llega un momento que tú escribes un verso o un poema y a veces te sale con una facilidad que luego me pregunto, pero ¿cómo lo hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Bajo qué estado lo hice? Y bueno, eso quería señalarte de esas particularidades que tienen las artes en sentido general, pero en mi caso hablo como poeta. ¿Qué tan importante es? Y ahora sí que vámonos con los que asisten a las reuniones, a los cafés poéticos en los cuales tú te presentas, porque esto nos da marcha para que tengamos una inquietud o nos llegue algo profundo, hacerlo como esta chica lo hizo, porque no sabemos en qué momento formemos parte de ser inspiración, de recordar que se dijo alguna frase, algún poema y sea parte del siguiente ejemplar, o quizás ya forme parte de un ejemplar y súper bien porque después cuando te das cuenta y dices tú, wow, o sea, algo que yo le recordé, hoy está presente Sí, en primer plano en ese ejemplar. Ahora, ¿qué tan padre? Y me voy a retomar hacia atrás a lo que hablabas al inicio de esto, porque queremos también hacer un poquito más de darle profundidad a esta charla el día de hoy acerca del libro que dices que lo están utilizando a nivel académico en República Dominicana. ¿Cuál es? bueno, ese libro es un libro de texto, se llama Historia de la Civilización y Geografía Mundial. Es hecho naturalmente en base a la propuesta curricular del Ministerio de Educación. En el caso del libro El Milagro de la Luz, pues sí ha tenido muy buena difusión, igual que otros de mis libros que me han provocado, por ejemplo, en el año 2020, precisamente de producto de mis publicaciones, en Suiza y París me escogen embajador de la paz en el mundo en representación de la República Dominicana, producto de, digamos, mis aportes en el campo de la literatura, pero en esta parte, digamos, humanística. Entonces, al libro que me refiero, que fue el libro de texto oficial, por mucho tiempo en la República Dominicana fue ese libro, Historia de Civilizaciones y Geografía Mundial, sí. Esto es algo que es de verdad reconocible para el pueblo mexicano porque nosotros tenemos muchos amigos republicanos, pero recordar y saber que hoy en el autor y sus libros, Juan Colón es un poeta que hay un libro de texto que se utiliza. Entonces, ¿por qué no en un momento investigar un poquito más de todo eso? Y yo sé que alguno de nosotros ya puede hasta tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que te llama la atención y el amigo que tienes fuera te lo hace llegar. Entonces es algo de reconocimiento y sabemos que muchos de tus libros, y ahorita lo acabas de mencionar, pues realmente Sí. se han dado a conocer a nivel internacional. Entonces es algo en el cual yo los invito a que participen directamente porque cada uno de estos cafés tienen algo de profundidad y algo que va a resonar con cada uno de nosotros. En el libro, en este libro, El Milagro de la Luz, hay un fragmento el cual dice, no eres la luz, sino su milagro. Y hemos hablado del milagro y de la luz durante este espacio, pero ¿qué significado tiene
para ti esta gran frase? Bueno, digamos que son de esos hallazgos. Fíjate que te decía que la poesía ella misma te sorprende y que llega un momento que tú no eres consciente del todo. ¿Cómo yo escribo? Bueno, pues normalmente digamos que pienso en un primer verso y ese primer verso me va generando un segundo verso, luego un tercero, hasta llegar al final. Y entonces ese final puede ser un final que yo no lo pensé, sino que la poesía misma lo va generando. Para que tengamos una idea, tú no eres la luz al poema que te refieres. Para ponernos en contexto, son 6 líneas, me va a permitir leerlo para que veamos al final el hallazgo. Tú no eres la luz, a pesar del trópico en tus humedades, a pesar de las aves del perfume que te circundan, a pesar de la colmena de luna improvisada en tus labios como un delirio blanco, aunque te resbala la gracia azul de las flores amarillas, aunque los remos de la luz se escapan de tus manos, pero no eres la luz, sino su milagro. Bueno, entonces, bueno, como puede ver, Reina, o como puede escuchar, el, a veces el poema mismo sorprende al poeta y quizás el milagro está en esa magia que tiene la poesía, eh, magia que tú no dominas del todo. Yo no creo, por ejemplo, cada arte tiene una cierta técnica, pero si un poeta solo se llevara de la técnica, ahí no hay poesía. Leonardo da Vinci llegó a decir, allí donde las manos no trabajan con el alma, no hay arte. Entonces, eso que llamamos alma, esa espiritualidad, no lo dominamos del todo. Entonces se producen esos hallazgos que termina siendo uno, el propio autor, su sorprendido. Pero también, pero también no solo el autor. Yo siempre digo que en cada obra hay dos autores, el autor propiamente dicho y el lector, porque a veces es el lector que te dice, sí, es por ahí, o sí, esto me tocó. Probablemente le tocó de tal manera que no le tocó al propio autor. Por ejemplo, hay un poema brevísimo que se llama Aunque estemos extraviados, que estando en Italia, la zona de Milán, una muchacha italiana, abogada de muchísimo prestigio, veo que tiene casi todo el libro subrayado, pero de modo particular, el libro El Milagro de la Luz, pero sobre todo de modo particular ese poema. Y me pide así, como quien casi suplica, por favor, léeme este poema. Y tú puedes creer, Reina, que yo le leí el poema y ya se puso a llorar, pero a llorar desconsoladamente. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, pues sé que tienes una sensibilidad, este poema. Claro, tiene que ver quizás con la historia que ella estaba viviendo en su momento, pero en ella provocó lo que no había provocado en mí. Entonces, en ese momento, ya yo le doy una dimensión diferente a este poema. Y entonces, por eso fíjate que autor y lector, es el lector, digamos, quien te da la validez. Difícilmente sabemos cuando estamos frente a una gran obra de arte, porque otra cosa del arte es que siempre es revolucionario, porque rompe paradigma, porque rompe esquema. Yo todos los días quiero escribir un poema que se parezca cada vez menos a Juan Colón, que sea cada romper con mi estilo, si pudiera hacerlo. Por eso, por ejemplo, admiro muchísimo el arte de Picasso, porque Picasso, digamos que rompió, comenzó con escribiendo su etapa azul, luego su etapa rosa, su etapa azul, luego el precubismo, el cubismo con la señorita de Aviñón, y luego se vuelve al clasicismo, se hace surrealista. Es decir, nunca se quedó cuando
Picasso llegó al cubismo, creíamos que había llegado, digamos, que había encontrado su estilo definitivo. Pues no. Entonces, eh, creó como diez etapas diferentes dentro de su arte porque, digamos, se apuñalaba a sí mismo, se superaba a sí mismo. Y eso creo que a mí, como artista, pues me encanta esa parte. Y si me lo permite, Reina, este poema que te decía, aunque estemos extraviados, bastante corto, te lo leo para que tengamos una idea y obviamente espero que no te sensibilice como la amiga que he hecho referencia. Aunque estemos extraviados y no sepa mi frente dónde verte, aunque se hayan borrado los caminos y el olvido labore sin descanso, la eternidad alguna vez tuvo su juramento. Tu corazón y el mío saben dónde encontrarse. Bueno, en fin, el lector y autor tienen que formar parte de alguna manera de la misma obra. Situaciones sensibles y entiendes por qué, oye, te llegan en el momento en el que menos estás preparado y te desbordas. Yo hoy entiendo por qué ocurrió el desborde del llanto, lo que afloró en la chica al escuchar de tu voz este gran poema, que no dudo que ya lo haya ella releído muchas veces atrás, ¿verdad? Pero sí, sí, sí le tocaste fibras muy, muy profundas. Este Sí, sí, sí. libro, El Milagro de la Luz, ¿dónde lo tienes posicionado? ¿Dónde se encuentran tus libros? Pues mira, está en las librerías de la República Dominicana, está en algunas librerías de Italia y la verdad es que tengo la misión de subirlo a Amazon, donde puede ser ya universalmente conseguido. Así que prometo no solo este libro, sino los demás libros que son, fíjate que te decía que tenía 30 años callado, pero produciendo. Y entonces en los últimos tiempos, para resumirte, tengo 3 libros nuevos que todavía no lo he dado a la luz, ya impreso y todo, porque ya sentí que encontré el autor que estaba buscando. Estos primeros libros de la adolescencia, yo decía, es el libro del que adolece, y entonces me dediqué muy seriamente a trabajar, a leer permanentemente, y bueno, 30 y tantos años después, entonces ya tengo suficiente material y ahora lo que he estado corrigiendo, pero con muchísima alegría porque en los últimos años he encontrado ese autor que tenía toda la vida buscando y me da muchísima satisfacción. Pues a nosotros nos resta decir que cuando entremos a Amazon, que yo sé bien que vas a ir subiendo uno por uno, así como los tienes posicionados en librerías de República Dominicana y de Italia, igual en Amazon, que estén arriba, yo les digo, no busquen el libro El Milagro de la Luz, busquen al escritor. Juan Colón, ahí en la barra espaciadora, porque ahí van a ver todos los libros que hasta el momento ha publicado. Tiene muchos, pero los va a ir Sí, sí, publicando uno a uno y vamos a darnos cuenta que no nada más tiene el sí. milagro de la luz, pero te lo recomiendo que este en especial lo leas, porque sé que hay algo muy profundo ahí que te va a sensibilizar. Tus redes Gracias. sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo acceder? ¿Cómo hacerte Sí. preguntas? Bueno, Instagram, Poeta Juan Colón 1, Poeta Juan Colón 1, y en Facebook como Juan Colón. Y ahí pues van a encontrar algunas de mis producciones poéticas. Y con muchísimo gusto. Bueno, te cuento, ya sé que estamos casi al final, pero una de las cosas muy bonitas que me ocurrió en ese café literario con los estudiantes de México fue que otra joven alumna me dijo que su padre me seguía por las redes sociales y que yo pasé a ser su escritor favorito. Entonces, imagínate tú la emoción que produce un escritor desde República Dominicana que ya es un alumno y obviamente cuando se habla de que yo pasé a ser el escritor favorito de esa persona, hay que entender que mucha gente, al menos por las redes, me está leyendo y siguiendo.
Y que aparte yo sé que muchas de estas veces podemos decir, yo soy su seguidor, pero no, tú eres el motivador a que quizás hagamos líneas, no tan iguales Sí, como las tuyas, pero que hagamos líneas semejantes y seamos parte de decir, yo lo seguía, lo sigo siguiendo, pero hoy no nada más lo sigo, hoy hago casi lo mismo que él hace. Así que súper, súper, súper que esto nos lo cuentes porque yo sé que así como él, vamos, y a partir de aquí a seguirte, y no nada más a seguirte, sino a ser parte de esos grandes poemas que tú nos inspiras a empezar a hacer y nacer con ellos y a sensibilizarnos, porque también es algo que nos llega muy, muy de lo profundo. Yo les digo, síganlo por sus redes sociales, entren a Facebook y a Instagram como Juan Colón número uno o Juan Colón dos, háganle poeta Juan preguntas. Colón uno, poeta Juan Colón uno, sí. Síganlo, pregúntenle también, ¿por qué no? Presiónenlo y díganlo, bueno, ¿y cuándo vas a hacer la segunda edición ahí en el autor y sus libros? Para que podamos estar presentes en cada uno de estos momentos. Y también es importante que tú nos menciones ahorita si ya has leído, cuántos libros has leído de él, cuáles son los ¿cuántos libros has leído de nuestro escritor y poeta, Juan Colón? Hoy no solo conocimos un libro, nos acercamos a una forma distinta de ver la vida. El milagro de la luz no solo es una obra, es una invitación a mirar hacia adentro y a descubrir que incluso que en la oscuridad siempre existe una chispa de luz. Juan Colón, muchas gracias por haber estado hoy en el autor y sus libros. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan muy de cerca, a que cuando te llegue este video lo compartas y lo compartas para que llegue a más personas. Y así ellos sepan que también hay obras que pueden tocar esas grandes fibras. Hoy no solo conocimos este gran libro, conocimos a un gran escritor y poeta de República Dominicana. Así que te invito a que te suscribas al canal El Autor y sus libros, le des clic a esa campanita para que sepas en qué momento se presenta un nuevo autor, un nuevo escritor y su libro, un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. Gracias por acompañarnos.